Hay que poner los dos lentes para poder ver, ¿ah? Mirad cuán grande el amor que el Padre nos manifestado. Que hijos de Dios seamos por siempre llamados. No se me nota que estoy nervioso. Oremos, hermanos y hermanas. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora damos gracias porque un pequeño grupo de los tuyos, tú has permitido podamos reunirnos para lo mejor. En este caso, para predicar el Evangelio de salvación y escuchar de él. Padre amado, tú ves que somos débiles, que hay debilidad, que hay nerviosismo, pero queremos afirmarnos en ti, porque en ti no hay debilidad y porque en ti no hay nerviosismo. Por ello, Padre amado, queremos rogarte que nos guíes con tu espíritu, y ya sea para predicar el Evangelio de salvación o ya sea para escuchar del Evangelio de salvación. Por lo que vemos, somos todos tus hijos. Si hubiera algún inconverso, pedimos, Padre amado, que lo ilumines o la ilumines, para que en su corazón haya caída para el mensaje y pueda haber salvación para la gloria del Señor. Ponemos esto en tus manos, Padre amado, en el bendito y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Yo quiero tomar una lectura para buscar la línea del pensamiento a expresar conforme a la bendita palabra. Y lo haríamos en Primera de Corintios, en el capítulo 1, del verso 21 en adelante hasta el verso 30. Dice la palabra de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Preciosa palabra, por cierto. Bendita palabra, que nos guíe el Espíritu para expresar conforme a la palabra. Buscando al Señor, por cierto, porque sin Él no tenemos nada que expresar, pues somos necios y viles. Sin embargo, Él ha transformado la necedad del hombre para que creyéramos y la vileza del hombre para que ya no obedeciéramos al enemigo. Pues hemos pensado que la palabra es clara en expresar con respecto a esto, pues desde Adán y Eva, en principio, cuando el pecado entró al mundo, el hombre desobedeció a Dios, transformándose en un hombre necio. Pues eso no quedó ahí, porque inmediatamente obedeció al enemigo, a Satanás, y se transformó en un hombre vil, necio y vil. Desde ese lugar el Señor ha tenido compasión, con su amor, con su sabiduría, para rescatarnos. Quiero seguir con lecturas bíblicas, que es, digamos, lo que encuentro yo por mi falta de memoria, de apoyarme y expresar lo más apegado a la palabra de Dios. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que lo necio y lo vil, y que hemos pecado, ¿no es cierto?, y que hemos reconocido nuestro pecado, cada cual con el suyo, y hemos reconocido y visto la luz en el Señor Jesucristo y hemos sido salvos. Hoy, como su siervo, Él se ha dignado en utilizarme para predicar el Evangelio, sabiendo muy claro por esta lectura bíblica lo que éramos y lo que hoy por gracia somos. Sin embargo, es necesario que escudriñemos la Escritura para que tengamos claro el lugar de donde Dios nos sacó. Vamos a el libro de Romanos y vamos al capítulo 3 y vamos a leer del verso 22 al verso 25. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuevamente, esta lectura bíblica nos deja en claro de dónde nos rescató y deja en claro que no hay
hombre justo en la tierra, que todos pecaron. Es importante entender porque hoy uno sale a la calle o se encuentra con alguien y quiere predicar el evangelio y en muchos casos lo primero que expresan: yo no soy tan malo. Yo creo que Dios no me va a juzgar como podría juzgar a otros que sí son malos. Terroristas, ladrones, etcétera, y nombran ellos y ellos se hacen un lado. He escuchado a mucha gente hacer eso. Aquí la palabra ha sido clara: por cuanto todos pecaron. Busquemos la Escritura nuevamente para seguir escudriñando, digamos, conforme a su palabra, el estado y la posición en donde el hombre fue rescatado. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 7, verso 18. En este caso vamos a leer hasta el verso 20. ¿Qué dice? Bueno, dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Hasta ahí la lectura. Buscando en el pensamiento que quedemos al descubierto lo que en el caso de los convertidos fuimos, de donde hemos sido rescatados, para que si alguien no tiene el conocimiento de que ninguno de nosotros hemos sido justos, sino que el Señor vino por los pecadores al mundo. Podemos seguir y busquemos al libro de Tito. Quise poner esta lectura, hermano, a Tito capítulo 3, versos 5 y 6 vamos a leer. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Perdón, puse Timoteo. Es Tito. Tito capítulo 3, 5 y 6. Menos mal, Dios mediante me di cuenta. Nos salvó, dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo nos deja en claro, ¿no es cierto?, que no hay obras de justicia meritorias del hombre para agradar a Dios. No hay nada del hombre que pueda influir en la salvación del hombre. Pues los versículos anteriores han sido bastante claros en expresarnos que no hay nada bueno en el hombre y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. También decía, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Estos pensamientos, estas palabras nos dejan en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, esta claridad que
fue necesario que el hombre fuera rescatado por Dios. Tenía aquí pensando en que íbamos a tener inconversos presentes, algo que quise poner. Y como no tengo memoria, hermanos y hermanas, para recordarlo, voy a leerlo. Si usted, amado de Dios y del Señor Jesucristo, Él ha permitido que usted esté en esta hora, en este lugar de predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, le puedo decir que si usted reconoce su estado de pecado ante un Dios santo, 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 y se arrepiente de corazón y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, como Señor de señores, como gran sumo sacerdote, como Rey de reyes, usted tiene vida eterna. Quería haberle expresado eso a los inconversos. Bueno, si hay alguien que pueda entender eso y que sea inconverso, bendito sea el Señor. De todas maneras, vamos a ir pensando en el amor de Dios y en la forma bendita de Dios de rescatar al pecador. Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 3, verso 16, y vamos a leer hasta el 19, creo. Por todos conocía la lectura, pero uno piensa y a veces piensa mal, porque el pensamiento era predicar el evangelio de salvación a los inconversos. Pero bueno, el Señor no lo ha permitido y ha sido así. Así que sirva estos versículos conocidos para edificación para nosotros. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es, bueno, toda la Biblia es bendita, pero este versículo es maravilloso, es claramente, bueno, somos salvos, por eso lo entendemos claramente, el amor de Dios, la forma de Dios de rescatar a los pecadores por amor. Dice el que sigue, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué claro expresa el Señor en su palabra. Qué bendita es su palabra que está hecha para que todos las entendamos. Dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por cierto, nuestro bendito Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Señor Jesucristo es el único camino. Él es la verdad. Él es la luz. Él es la vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Terminemos leyendo el verso 19 y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Creo que el enemigo se toma de esto porque es atractivo el mundo, hermanos, cuando estamos ciegos.
cuando andamos en tinieblas. Y el diablo se jacta de tenerlos ciegos y de disfrutar los placeres del pecado en este mundo. Bendito sea el Señor que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz, que nos rescató del camino de muerte, de perdición, de condenación, de infierno eterno, donde el gusano no muere, y nos trajo a la vida con maravillosas bendiciones celestiales. La esperanza nuestra, conforme a su palabra, es cuando Él venga por su iglesia, poder ser ascendidos a las nubes, ya con un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, semejante al del Señor Jesús. Hoy conversábamos con el hermano Juan, semejante al Señor Jesús. Qué mal nos vemos todavía en este cuerpo, en estos pensamientos, en estas miradas, en estas rabietas, etcétera, que aún tenemos. Por cierto, la palabra nos dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. Y estamos siendo perfeccionados, y en aquel día, hermanos y hermanas, podremos ascender a las nubes ya con un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, semejante al del Señor Jesús. Ese semejante al Señor Jesús nos dice claramente que seremos sin pecado, porque si ascendimos y subimos al tercer cielo, donde hay morada para cada uno de nosotros, no podemos tener nada de pecado. Y no tendremos nada de pecado, porque la obra es perfecta. Es por gracia y es por fe. Si nosotros quisiéramos hacer y llegar al tercer cielo sin pecado, no podríamos hacerlo. Pero la obra no está hecha por mano de hombre ni por pensamiento de hombre, sino por Dios, que es poderoso. Ya, perfecto. Voy a leer solamente un último versículo, y es Hechos capítulo 16, perdón, puse mal. Hechos 16, vamos a leer solamente 2 versos. 30, puse mal, me puse nervioso. Hechos 16, verso 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Somos convertidos, sabemos de qué se trata esta lectura, ¿no es cierto? El apóstol Pablo en la cárcel, cantando himno, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A este carcelero. Ellos dijeron, el apóstol Pablo y los que estaban con él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor bendiga su palabra y la impregne en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nuestras bocas dejen de hablar zarandeces, como dice el hermano, y podamos hablar de la palabra de Dios. Bendiciones, hermano. Quisiera invitarles a leer en esta segunda parte la carta a los Hebreos, capítulo 2, un pasaje conocido. Capítulo 2 de la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, el capítulo 2. Y vamos a leer un pasaje conocido allí, el verso 1, capítulo 2, verso 1, dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? La pregunta del verso 3 es tan importante como la que con la cual nuestro hermano ha terminado su participación. Hay grandes preguntas en la Biblia. La primera de ellas es: ¿dónde estás tú? Dios es el primer misionero. Él sale en busca del pecador, de Adán y Eva. Ellos pecaron, se escondieron, la conciencia les acusa y se esconden detrás de aquellas hojas de higuera que representan, lo entendemos por la palabra de Dios, las obras, la justicia, los vanos esfuerzos humanos para tratar de esconder, en primer lugar, su pecado y tratar de presentarse delante de Dios. Pasan los siglos y hay un hombre carcelero que ha preguntado: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la primera pregunta de la Biblia tiene que ver con la necesidad del pecador de salvación, con la necesidad de Dios de ir en busca del pecador, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mismo Dios que sale en busca del hombre, siglos futuros, enviaría a su propio Hijo para salvar al pecador. Dios está llamando al pecador. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis?, dice el Antiguo Testamento. Y esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, quisiéramos que todo ser humano la hiciera en la conciencia de su gran necesidad de salvación. Pocos la han hecho, pero algunos la han hecho. Y cuando Dios obra en el corazón del pecador, ciertamente surge la necesidad apremiante, el clamor del alma de aquel que se encuentra perdido, tal como la palabra lo establece. El Señor entonces nos permite también otra gran pregunta aquí, una de las más solemnes que encontramos en la Biblia. El escritor está hablando a personas del pueblo hebreo. Muchos de ellos, quizás la gran mayoría, son cristianos. Algunos han dicho que son cristianos, profesan ser cristianos, y otros han demostrado que nunca lo fueron, porque cuando vino la persecución, la aflicción, vino la dificultad, lo primero que hicieron es volver a su antigua vida de religión, de engaño, de error, nos señala la palabra. En esta tarde hay muchos, quizás todos, quizás la gran mayoría, profesan ser salvos. Hay algunos que lo han dicho, pero no lo demuestran por su nueva vida. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. A veces hay situaciones especiales donde se demuestra el aprecio real por las cosas del Señor. Normalmente en situaciones apremiantes, brota espontáneamente. ¿Dónde se tiene el corazón? Si realmente en las cosas del Señor, si la salvación es de gran valor o simplemente es algo que no tiene valor. Cuando se trata de enfrentar la muerte, por ejemplo, el creyente se aferra a la palabra de Dios. El que no tiene la salvación claramente no tiene esperanza, nos señala la Escritura. Dice aquí: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay una sola respuesta. Y aunque no lo dice, hay una sola respuesta. No hay escape al descuidar una salvación tan grande. Hermanos, aquí tengo 5 razones por las cuales podemos decir que la salvación es tan grande. Claramente es grande porque es una salvación que Dios concibió en la eternidad pasada. Nosotros, los que por la infinita gracia de Dios, pecadores perdidos, pero ahora salvados por el amor de Dios, podemos decir que Dios nos amó eternamente, antes de la fundación del mundo. Él proyectó los siglos y vio nuestra necesidad imperiosa de salvación. Él propuso, Él concibió, Él planeó una salvación eterna y perfecta, según el carácter de Dios. La salvación que Dios otorga es una salvación
eterna. La palabra de Dios dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Nuestro hermano ha insistido con las personas inconversas, muchas de ellas religiosas, de la necesidad de estar absolutamente seguro, de apropiarse, que una de las características de la salvación que Dios ofrece por gracia es la vida eterna. Esa es una bendición, es un don de Dios, el tener la absoluta seguridad de esa vida. El Señor, hablando a sus ovejas, también dijo que ellas oyen su voz y le siguen. Y yo, dice, les doy vida eterna. Dios jamás puede fallar. No necesita el esfuerzo humano, las vanas obras, las débiles obras. No necesita de la justicia humana, no de la justicia, es decir, del propósito del hombre de alcanzar su propio grado de perfección para entrar al cielo. Algunos han sido elevados a los altares de la santidad por la religión, pero eso no es el camino de Dios. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es grande porque es una salvación eterna y perfecta según el carácter de Dios. ¿Qué garantiza mi salvación eterna? ¿Por qué yo tengo vida eterna? Y lo digo con mucha gozo y a la vez humildad, porque no lo merecíamos. Ha sido recibida por gracia. ¿Por qué tenemos la seguridad de la salvación? ¿Acaso Dios envió un ángel? ¿Acaso Dios envió una criatura más? ¿A quién entregó? Entregó a su Hijo eterno, al eterno Hijo de Dios, lo precioso del cielo, el Hijo de su amor, la delicia eterna, el compañero eterno de aquel Dios trino. Dios el Hijo decide venir por amor a nosotros y Dios lo envía. La Escritura le llama a él el Cordero sin mancha y sin contaminación. Mi salvación eterna está garantizada porque el que entregó su vida es un Hijo eterno. Y la obra de salvación efectuada en la cruz del Calvario ha sido perfecta. El Señor ha pagado con su vida santa, con su carácter eterno de hombre perfecto, del Hijo de Dios, ha entregado su ser entero, el valor infinito de su sangre por todos nuestros pecados. Dios ha aceptado, ha recibido, Dios ha quedado completamente complacido. La justicia que demandaba la muerte del pecador, Cristo la satisface completamente en beneficio del que habla y en beneficio de cada uno de aquellos que han puesto la fe en el Señor. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Ustedes que han estudiado la carta a los romanos, viene a nuestra mente, ¿no es cierto? Esa palabra que también leyó nuestro hermano, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, la manera en que Dios es capaz de justificar al pecador. Solo Dios puede hacer lo necesario para justificar, no solo salvar, perdonar, limpiar, sino declarar absuelto, justo al pecador más vil. Solo la justicia de Dios revelada en la cruz del Calvario es la que puede hacer del pecador no solo una nueva criatura, sino un hombre con ninguna deuda. Si usted lo quiere así, en su antecedente judicial del cielo, no hay anotaciones vigentes. No hay anotaciones. Una hermana del norte, cuando habla en su libro de la justificación, nos enseña cuántos esfuerzos tuvo que hacer ella, pagar abogados para limpiar su pasado judicial delante de la justicia humana. Y un día va y saca el papel de antecedentes. Y qué felicidad para ella. Se esconde dentro del ventanal de un negocio y junto a su marido lloran al saber que ante la justicia humana no hay anotaciones vigentes, no hay anotaciones pendientes ante la justicia humana. El pasado fue borrado. Sí, un abogado lo hizo, pero se tuvo que pagar para que mi cuenta, mi informe judicial delante de Dios fuese limpiado completamente. Cristo pagó con su propia sangre, con su propia sangre. Cuando Dios perdona, no solo perdona, justifica. Hace del pasado del pecador borrón completo.
Los jueces dicen fojas cero. No hay antecedentes, no hay registros, no hay evidencia, no hay rasgos del pasado. ¿Quién los borró? Ha sido la justicia divina. ¿Y cómo se hizo? ¿Cuál fue el precio que se pagó? ¿Se usó un fiscal, un abogado eminente de este mundo? No, nuestro abogado es el Señor Jesús. Él pagó con su sangre. Y por lo tanto la justicia ha quedado de tal manera satisfecha que podemos decir que hemos sido justificados delante de Dios. Qué grande es lo que la justicia humana puede hacer. Los jueces humanos solamente pueden exculpar, condonar, pueden liberar al pecador, al culpable, al delincuente, etcétera, porque ha cumplido la pena, porque ha pagado una fianza, pero queda el registro lamentablemente. En la justicia del cielo, en los anales del cielo, en el servicio de identificación del cielo, los registros de la vida del pecador que confía en Cristo es borrado completamente. Dios nunca más se acuerda de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay ofrenda por el sacrificio, por el pecado, ya nunca más, donde la sangre fue derramada, dice la carta a los Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios ha sido completamente satisfecho. Por eso la salvación es tan grande, es eterna y es perfecta. La justicia no ha sido violentada. La justicia ha sido satisfecha. El amor de Dios no ha sido limitado. Se ha expresado a raudales en la cruz del Calvario. Nunca se manifestó de mayor plenitud el amor de Dios, sino en la cruz del Calvario. Por eso Juan dice, mirad, dice, aquí está la evidencia. En esto consiste. En esto se ha demostrado el amor de Dios. En que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y a lo mejor nuestros amigos que escuchan ahí en el Zoom no entienden la palabra propiciación, pero también, estimados amigos, es una palabra preciosa. Simplemente significa que la ira de Dios fue aplacada, la cólera divina, la ira justa de Dios que pendía sobre mí fue aplacada porque fue descargada sobre un ser inocente que se ofreció a Dios y que fue desamparado, que tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le castigó a él, la muerte de Cristo propició a Dios, cambió la actitud de juicio y de inflexible justicia en contra del pecador, la cambió en una actitud de misericordia y gracia, porque Cristo propició a Dios a favor de mí y a favor de usted y cada uno de los que somos salvos en esta tarde. Y no solamente su actitud hacia el pecador, sino también con hechos. La actitud de Dios hacia el pecador se demuestra en que en vez de castigarle y condenarle, Él mismo envía a su Hijo y Él mismo soluciona lo que su justicia demandaba al entregar a su amado Hijo por nosotros. Qué grande es la palabra de Dios y qué grande es el hecho de la salvación que Dios ha obrado a favor del pecador. La salvación es grande porque precisamente nos ha librado de grandes y terribles cosas. Estábamos esclavos del pecado, Cristo nos hizo libres. La ira de Dios pendía como una espada sobre nuestra cabeza. Cristo pagó, Cristo recibió los rayos de la justicia y de la ira divina en esa cruz del Calvario, en el silencio del Calvario, en la oscuridad del Calvario, como rayos del cielo cayeron como expresión de ira. Podemos imaginarnos la agonía, el sufrimiento del alma de un ser tan santo como el Señor. Tener que experimentar por primera vez de una eternidad pasada la separación de su Dios, de aquel Dios que es santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta está respondida. Nuestro hermano Manuel ha hablado de un Dios santo, santo, santo. Y si el Señor fue desamparado porque Dios es santo, lo dice el Salmo 22, porque Él desamparó a su Hijo, no lo perdonó, sino que lo castigó por todos nosotros, porque la santidad de Dios exigía también el castigo del pecador. Fuimos libres del juicio. Y hay un castigo eterno, hay una muerte segunda de la cual también seremos librados. Y ya lo somos. El texto dice, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida.
Ya la condición, el futuro del pecador que confía en Cristo es cambiado inmediatamente. Destinado a la muerte, expuesto al juicio eterno, a la eterna separación, y al poner la fe en Cristo, inmediatamente su posición cambia. Ha pasado, dice, de muerte a vida. Ya el juicio ya no es su suerte eterna, sino que ahora es la vida eterna que Dios ofrece en Cristo. Por eso la salvación es grande. Nos libra de la culpa, de la esclavitud, de la ira, del juicio y del castigo eterno. Y al contrario, es grande la salvación porque nos otorga enormes bendiciones. La palabra de Dios dice que todos aquellos que le recibieron, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cantamos, mirad, ¿no es cierto?, cuán grande el amor, cuán grande el amor, que seamos llamados hijos de Dios. Ni toda la eternidad será suficiente para poder dimensionar la grandeza del hecho de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, dice Juan, que seamos llamados hijos de Dios. Y no solo llamados, somos posicionados como hijos de Dios. Por ende, tenemos comunión con un Dios al cual antes rechazábamos. Un Dios que era nuestro juez, nuestro acreedor, ante el cual nos era imposible pagar una deuda de pecado, de insulto tan grande. Pasamos a tener comunión con aquel Dios que pasa a ser nuestro Padre, el momento mismo que recibimos a su Hijo. Antes estábamos fuera de toda bendición. El cielo estaba cerrado ante nosotros. Pero el día que nos convertimos al Señor, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora tenemos una casa, según la carta a los Hebreos, donde Cristo es Señor de la casa. Tenemos una ciudad celestial que tiene una plaza, según la carta a los Hebreos capítulo 12, tiene una plaza y tiene un monumento en medio de esa plaza. Ese monumento es la sangre de Jesucristo. Así dice. Os habéis acercado a Sión, el monte, a la ciudad sobre el monte, a la congregación de los ángeles. Luego dice los primogénitos. Lo digo con mucha reverencia y respeto. Es como si un verdadero dron divino va acercando la imagen, nos muestra el monte, la ciudad, las multitudes allí, los ángeles y los redimidos que tienen los nombres inscritos en los cielos. Dice a Jesús y a la sangre. Por lo tanto, el kilómetro cero, el hito, el monumento, el kilómetro cero, como la plaza de armas tiene el kilómetro cero hacia el sur y hacia el norte, el kilómetro cero o la llama que flameará eternamente en la Nueva Jerusalén, tiene un nombre. Todo concurre allí. Y por eso todo converge, de ahí nace toda bendición. El autor de los Hebreos dice, os habéis acercado a la sangre, que habla mejor que la de Abel. Cuando Abel ofreció aquel sacrificio, aquella sangre, aquella víctima, aquel cordero, un hombre fue aceptado delante del Dios Santo. Pero cuando Jesucristo derramó su sangre, miles y miles y miles han sido aceptados por el valor de esa sangre. Por eso dice, os habéis acercado. Gracias a Dios, que el kilómetro cero, el monumento no es Pratt, ni O'Higgins, ni nada más que la bendita sangre del Hijo de Dios, que es la base de nuestra salvación. Es la razón de nuestra redención. Es la razón de nuestra justificación. Y es la razón, como dice Juan, de nuestra limpieza eterna. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso tenemos una ciudad, tenemos una patria celestial. Y la carta dice, tenemos una herencia. Y finalmente, Hebreos dice, tenemos un reino inconmovible. Es el reino del cual serán parte todos los redimidos a través de las edades. Y en aquel día, cuando estemos siempre con el Señor. Es una salvación total y completa, por eso es grande. Espíritu, alma y cuerpo, todo guardado irreprensible para la venida del Señor. Algunos nos convertimos
Y el Señor transformó nuestra vida social, matrimonial, laboral, sentimental. Todo fue cambiado. Fuimos hechos nuevas criaturas, nuevas circunstancias, nuevos propósitos, nueva razón de vivir. Todas las áreas de nuestra vida fueron afectadas positivamente, y más que positivamente, por aquella salvación. Y finalmente la salvación se proyecta hacia el futuro, cuando todos seremos transformados a la imagen de Dios. Se comentaba entre los pasillos del local, ¿no es cierto? Ese precioso tema de que un día todos seremos transformados a la imagen del Señor. Y finalmente, hermanos y amigos, la salvación es grande. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es grande la salvación? Por la grandeza del precio que se pagó. Cristo Jesús vino del cielo, se encarnó, tomó forma humana, era forma de Dios y tomó la condición del hombre. Vino para ser siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz fue la muerte más horrorosa, más ignominiosa, más vergonzosa, a la cual fue expuesto. Los ciudadanos romanos no podían morir en una cruz porque no era digno de ellos, pero no hubo dignidad para el Señor. A él se le colgó en una cruz, porque el que llevaba nuestro pecado debía sufrir las consecuencias de la muerte, la separación, la ignominia, la vergüenza que nosotros merecíamos. Por eso decíamos ayer que cuando Pablo predica el Evangelio fue un insulto, y lo comentaba nuestro hermano en su lectura de 1 Corintios. Pablo predicó la sabiduría y no quisieron aceptar la sabiduría. ¿Estás loco, Pablo? ¿Está loco este hombre?, decían los atenienses. Pues quiso Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No que el Evangelio sea una locura, sino que para el mundo es una locura. Pero es la sabiduría infinita de Dios. ¿Por qué la sabiduría infinita de Dios? Porque es la manera más maravillosa en que Dios pudo concebir un plan tan extraordinario, que el más vil, el pecador, el que no es nada, el cero a la izquierda, los que no somos nobles, ni poderosos, ni virtuosos, ni grandiosos, Él quiso salvar a lo vil, a lo menospreciado, a lo bajo del mundo. El Evangelio fue rechazado en Atenas, la cuna innata de la sabiduría humana, pero el Evangelio llegó al puerto de Corinto, donde estaban los bares, los pubs, los marinos con su vida desordenada, la miseria. Los corintios eran los más miserables, los más inmundos, lo más inmoral. Allí llegó el Evangelio. Y allí Cristo formó un pueblo para su gloria. Para avergonzar a los sabios, salvando a los vil. Para humillar a los sabios, salvando a lo que no es nada. Y lo levanta en la dignidad de la salvación. Nosotros que no merecíamos nada, el Evangelio, Cristo nos dio dignidad, la dignidad de los hijos de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, leía a nuestro hermano Manuel ahí, alaba la sabiduría infinita de Dios al fijar el objetivo de su amor en seres tan indignos como éramos nosotros. Y él humilla, avergüenza la sabiduría humana que rechaza el plan de Dios. La muerte del Señor entonces tuvo un alto costo, y esa deuda que él pagó era impagable realmente para nosotros. Por eso Pedro, para terminar, dice, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La deuda tan grande la pagó Él. Por eso es una salvación tan grande. Yo no sé quién está escuchando aquí por Zoom, pero si hay alguien que todavía está postergando, dilatando, se está atreviendo a dejar pasar el tiempo, cuidado, porque el apóstol dice, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. No es necesario oponerse al Evangelio, no es necesario rechazar el Evangelio, no es necesario insultar el amor de Dios. Lo que dice el autor a los hebreos es, quédese como está, sin tomar una decisión por Cristo. Postergue el paso de fe y arrepentimiento, de arrepentimiento y fe en el Señor. No lo acepte.
Y como un bote, ¿no es cierto?, amarrado en el puerto, esa es la idea, se va a ir soltando las olas del día a día, las olas de la indiferencia, de la indolencia, van soltando, van desligándose del poco interés que puede haber ahora. Y el bote, ¿qué es lo que pasa? Se desliza, se suelta y se va mar adentro para naufragar completamente. Esa es la idea. Si no es la fe en Jesucristo, nada puede aferrar al alma del pecador al puerto más seguro, que es Cristo, que la genuina fe en Jesucristo como Salvador personal. Entusiasmo, emoción, compromiso, mera profesión, otros intereses son cuerdas débiles, que finalmente, cuerdas débiles que amarran la embarcación pero se sueltan, no ofrecen garantía. Las grandes naves tienen que ser bien amarradas, porque cuando vienen los grandes temporales, la cuerda amarrada a un sólido malecón o puerto, da seguridad. Lo único que da seguridad de la salvación es la fe puesta en Jesucristo. La garantía de la salvación es Jesucristo, pero una fe genuina puesta en Él es lo que realmente liga al hombre a la salvación. Por eso la gran pregunta que leyó nuestro hermano: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la fe es como la cuerda que te amarra al puerto de la salvación. Puede debilitarse, pero nunca se romperá, porque es como un ancla agarrada en una sólida roca, que es Cristo, que nos garantiza la salvación eterna. Es grande la salvación porque es eterna y perfecta según el carácter de Dios. Nos ha librado de grandes y terribles juicios. Nos ha dado las más grandes bendiciones, insospechadas. Tendremos toda la eternidad para experimentar lo que Dios, las grandes y maravillosas cosas que Dios ha revelado para los creyentes. Es una salvación que ha abarcado todas las áreas de nuestro ser. Y esperamos un día en que el Señor venga y transforme nuestro cuerpo. Falta una parte todavía. La salvación judicial, en el aspecto judicial, está completa, zanjada. Somos libres, gozosos, tenemos vida eterna, pero falta el aspecto de este cuerpo. Y Dios va a terminarlo un día. Cuando el Señor venga, entraremos en el cielo inmediatamente. Serán transformados nuestros cuerpos para ser hechos semejantes al cuerpo de la gloria suya, dice la carta a los Filipenses. Y finalmente, por el precio que se pagó, infinito precio de la sangre preciosa de Cristo, la salvación siempre será grande. Entonces conteste usted mismo y contestemos todos nosotros la respuesta. Todos tenemos hay una sola respuesta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto está dirigido a aquellos que no han aceptado la salvación. Podrán responder ellos mismos: no hay escape. No hay escape para el que descuida una salvación tan grande. Al contrario, hay una puerta de escape, sí, todavía abierta, y esa puerta es el Señor. Pero cuando venga la muerte o venga el Señor, se cierra la puerta y no hay puerta de escape. No hay puerta de escape para aquel día, el día del juicio. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por todos los beneficios de los cuales somos partícipes. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por este tremendo privilegio que tenemos de poder con toda libertad abrir las Escrituras y aprender de ellas. Te pedimos así, nuestro Padre Celestial, la más rica bendición para los hermanos que nos han administrado de tu palabra, tanto el hermano Manuel como el hermano Rodolfo. Te pedimos que tú les bendigas grandemente y estamos agradecidos, nuestro Padre Celestial, por esta comunión. También pensamos en los amigos en Zoom, te pedimos que tú les bendigas grandemente y así también quisiéramos pedirte por todas aquellas personas, nuestro Padre Celestial, a las cuales de alguna u otra manera, ya sea con un testimonio personal, como altavoz y como también con la literatura,
se ha llegado en estos días, nuestro Padre amante, predicando el Evangelio. Queremos ver almas salvadas para tu gloria, pero sabemos, nuestro Padre Celestial, que tuyas son las almas y tú eres y tienes propósitos para cada uno y tocarás el corazón de aquellos que están sin Cristo y sin salvación. Padre eterno, en tus manos nos encomendamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos el 428. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Mis culpas todas Él las llevó y solo por gracia salvo soy. 428. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Mis culpas todas Él las llevó y solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia de gloria, que solo por gracia salvo soy. Yo tengo un gozo que Cristo me dio cuando en su sangre me lavó. Feliz tenemos medio corazón, que solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia de Dios y de gloria, que solo por gracia salvo soy. Mas por su gracia la cruz de ver, ya soy libre, contento por él. Suave